Bien. Les decía de que ustedes pueden entrar a internet y veo de que hay alta información sobre la ISO 26001. ¿Ya? Tenemos que esta ISO, esta norma está relacionada a la responsabilidad que tienen en realidad todas las organizaciones de alguna forma u otra en el aspecto de poder coadyuvar a los sectores más vulnerables, ¿ya? Y, o sea, no solamente está basada en una norma que viene a ser que digamos en este caso no es obligatoria, ¿no? Como todas las demás normas, pero sí tiene que ver con el aspecto de que hay un compromiso ya de todas las empresas que están en funcionamiento en nuestro país con respecto a lo que se establece en una parte de la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Entonces, como todas las demás normas que se han desarrollado, es INORCA la responsable de aquella de poder efectuar su difusión y en caso de certificación también. ¿Ya? Entonces, esta norma ya data de 11 años, fíjense, es una de las más recientes, ¿no? Pero acá en Bolivia no sé si cuántas empresas habrán logrado certificar, ¿no? Como les digo, esta norma ha sido difundida por el INORCA y la certificación es en base a las auditorías que ellos asumen, ¿no? Para poder certificar a las empresas que lo deseen, ¿ya? Bien. Bien, entonces tiene las iniciales de la norma ISO 26000 versión 2010, o sea, estamos en la primera versión, ¿ya? Bien, vamos a ir viendo, ¿ya? Vamos a ir viendo el video difundido por INORCA, ¿listo? ¿Se observa, jóvenes? Hola, ¿se observa? ¿Se observa el video? No es estable la conexión. A ver, vamos a ver. Ya no es ese. Sale otro que no es ese. Bueno, a ver qué pasó. No es ese, jóvenes, no sé qué pasó. Sale más de cuestión ambiental.
Tampoco. No hago nada, joven. Bueno, lamentablemente el video no sale. Vamos a ver las definiciones que tenemos en esta. ¿Ya? Les decía de que la mayoría de las empresas, de alguna manera u otra, están comprometidas a través de la legislación boliviana a ser parte de la, en este caso, digamos, de lo que viene a ser un soporte o aporte hacia las personas más vulnerables. Tal es así de que, por ejemplo, y algunas empresas, como el caso de Yacimiento, por ejemplo, que desde el momento en que va a desarrollar un proceso de exploración o de explotación en un área, ya donde hay una comunidad, de entrada debe cumplirse muchos requisitos que están ligados con lo que es impacto ambiental, más que todo impacto ambiental, y de ahí tienen que aplicarse en el aspecto de poder dar un desarrollo al área afectada, por ejemplo, en creación de colegios, capacitaciones a las personas que habitan en ese lugar, con cuestión de educación, medicina también. Y en algunos aspectos también comprometerse a generar fuentes de trabajo a los lugareños. Pero en contrapartida hay regiones donde se oponen, ¿no? Se oponen a que este desarrollo se conlleve en el sentido de que se pueden ver afectados desde el punto de vista ambiental. Si ustedes recordarán, hace 2 años, 3 años atrás, en una región de, no sé si de Tarija, creo, se opusieron a que hagan procesos de exploración y explotación petrolera, toda una comunidad. Entonces, ahí, por ejemplo, desde el momento en que se va a iniciar una actividad, debe hacerse una consulta. Y esa consulta está relacionada a ver si las personas que habitan en ese lugar que va a ser afectado están de acuerdo. Si no están de acuerdo, entonces ahí nomás finaliza todo intento de querer efectuar
un proceso de perforación, explotación, y ahí acaba, ¿no? Entonces fueron, recuerdo por la prensa, fueron adversidades para poder desarrollar un proyecto de exploración petrolera. En el caso de Río Grande, por ejemplo, hubo un tiempo que hicieron bloqueos también porque exigían de que Yacimiento cumpla ya los compromisos que había asumido en el momento en que se desarrollaron algunos proyectos que estaban relacionados al desarrollo petrolero, ¿no? Implementación de de una planta de recuperación de licuables y otros. Entonces, igual, ¿no? Es por eso de que hay veces que la ISO 14001 incide, ¿ya? Para que se pueda desarrollar algunos proyectos que de alguna manera están ligados a contener, ¿ya? Directrices respecto a lo que es responsabilidad social. Bien, vemos de que este compromiso que asumen todas las organizaciones, como les decía, tiene como objeto principal establecer políticas que permitan compensar, motivar, desarrollar acciones que conlleven a las regiones afectadas donde estas organizaciones intervienen. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ir viendo qué más dice. Aquí es puro bla bla, puro bla bla. Ya, aquí, esta parte es la que me interesa. Establece una normalización alrededor de sostenibilidad de las organizaciones que consideren su competitividad al mismo tiempo minimizando, ¿ves? O sea, relaciona, como les digo, todo aquello que desarrollen, minimizar no solamente impactos ambientales, sino sociales, porque desde el momento en que hay una intervención en un área, ¿ya? Donde va a haber desarrollo, pero a cambio de ese desarrollo va a haber un impacto en el ecosistema, es decir, va a afectar a la fauna y a la flora que tiene esa región. Entonces, igual va a tener una incidencia, porque esa gente que estaba acostumbrada, digamos, a ese hábitat, ya que le alteren su sistema, entonces ya cambia, ¿no? Entonces es por ello de que los impactos sociales y los ambientales muchas veces están de forma conjunta, ¿ya? Bueno, a lo que veo es de que solamente llega hasta acá nomás. Esta ISO 9001. Bueno, vamos a ver la norma en sí. Ya la voy a buscar la norma un ratito. ISO 26000. Aquí.
Bueno, espero que se esté viendo, ¿ya? No quiero ser tan reiterativo en el aspecto de que esto surge como un efecto, ya he dicho, de todo aquello que conlleva el desarrollo o la implementación de un sistema de producción o de servicio en un ambiente donde va a tener una incidencia más que todo en las personas que habitan donde se va a implementar o desarrollar una organización, ¿ya? Y como les decía, implica elaborar acciones que en otras palabras vienen a ser una forma de compensar el impacto que desarrollan las actividades de estas organizaciones, ¿ya? Y lógicamente de que esto está contemplado en forma legal. Por eso les decía al inicio de que eh, esta responsabilidad está legislada, ¿ya?, en la Constitución Política del Estado, que obliga a las organizaciones que desarrollen lo que viene a ser la responsabilidad social dentro de sus organizaciones. Por ejemplo, las personas que tienen con hijos discapacitados, ¿ya?, es una responsabilidad y eso, ¿no?, que ya hay leyes que han sido desarrolladas en nuestro país que conllevan en este caso, a una consideración a estas personas que forman parte de una organización, ¿ya? El caso mío, por ejemplo, yo tengo un hijo de 27 años postrado en una silla de ruedas y cuando entré en la gobernación me dijeron que yo gozaba de de ciertos privilegios en este aspecto, pero les comento que hice las gestiones ahí en la gobernación, no lleno de macanas. En cambio, acá en la universidad, desde el momento que se enteraron que yo tengo un hijo así, me dijeron, bueno, que presente sus documentos. De alguna manera u otra, me da cierta protección, ¿no? No es así nomás que pueda afectarme, ¿no?, a algunas medidas algunas medidas que establece la Ley General del Trabajo, ¿no?, por ese hecho de tener un hijo discapacitado. Entonces, ¿no? Por ejemplo, esos efectos que pueden traducirse, como les decía, en impactos que pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, en el caso que más menciono de lo que vienen a ser las actividades petrolíferas, ¿ya?, generalmente va acompañado con impactos negativos, porque desde el momento en que se va a hacer intervención en un área, se van a trasladar equipos, se van a trasladar personas, hay que abrir carretera, al construir carretera, hay que hacer un impacto a la vegetación por donde se va a hacer la carretera, en el lugar donde se va a desarrollar el campamento, igual. Entonces, ustedes no crean, posteriormente cuando hay un cierre o abandono de estos proyectos, se debe hacer una reforestación nuevamente. Es decir, de que se debe desarrollar, por ejemplo, ¿cómo puedo decir? Desde el momento que se va a hacer impacto en una región, digamos que había un Cupesí, allá en Cotaí, ¿no? Entonces, se va haciendo como un inventario de la vegetación que está siendo afectada.
En el momento en que ese proyecto finalice y nuevamente va a haber cierre, ¿no? Entonces, en lo posible hay que nuevamente reforestar en lo posible con las mismas especies que había anteriormente, ¿ya? Y como dice acá, ¿no? Todo proceso de impacto va a afectar a todo ecosistema. Si había un río y en ese río se desarrollaban, digamos, ciertas especies de peces, esos peces eran, digamos, posiblemente la fuente de alimento de las personas de ese lugar, ¿no? Entonces, todo eso que pueda afectar tiene que ser compensado por la empresa que va a efectuar la intervención en esas regiones, ¿ya? Bien, entonces igual, ¿no? Se va estableciendo algunos términos que, al igual que en las otras normas, ¿no? Pero fíjense lo que me doy cuenta acá, que es la primera vez que estoy analizando esta norma, veo de que incide bastante en los términos que han sido desarrollados en la ISO 14001, ¿ya? Y aquí habla, por ejemplo, de lo que viene a ser igualdad de género y otros términos más, ¿no? Bien, está relacionada a lo que ustedes ven acá, ¿ya? A 7 principios, ¿no? Si bien podemos decir que el último es la base fundamental con la cual se cimientan los demás principios, ¿ya? Conlleva un respeto a los derechos humanos, ¿no? Pero, sin embargo, comprende algunos conceptos como son transparencia, comportamiento ético, un respeto a las partes interesadas, un compromiso y respeto al principio de legalidad, ¿no? Esta de acá, por ejemplo, es lógico, ¿no? De que si se va a referir al desarrollo de la aplicación de esta norma ISO 26001, es lógico que tiene que contemplar las normas o requisitos establecidos a nivel internacional, ¿ya? Bueno, la primera, la rendición de cuentas, habíamos visto de que las empresas, habían visto ustedes lo de PIL, por ejemplo, hace una rendición de cuentas a través de su informe anual ambiental, qué es lo que han hecho, qué es lo que han mejorado, cuál ha sido la reducción de impacto, ¿no es cierto? Entonces, aquí, esta norma referida a la responsabilidad social que tienen las organizaciones, es lógico que debe efectuarse una documentación. Para mí que debe variar un poco en respecto al informe anual ambiental. Debe ser algo que está implicando ya de que se debe emitir un informe parecido a ese al que les decía, considerando todo aquello de lo que hace la organización que ha hecho el anterior año y qué es lo que va a hacer para el siguiente año. Si ha afectado a una comunidad y en esa comunidad, por ejemplo, solamente se disponía de un sistema educativo con un solo aula, ¿ya? Entonces, posiblemente la organización que ha hecho un impacto donde se está desarrollando sus actividades tiene como responsable la forma de contribuir en el aspecto educativo, es decir, puede ser crear 2 aulas, donar libros o algo así, ¿ya? Entonces, más o menos, eso es
está relacionado al principio 1. Bien. El principio 2 que menciona lo que es transparentar, ¿ya? No creo de que haya empresas tan sinvergüenza, ¿no? Que digan, no, nosotros no ocasionamos mucho daño, mucho impacto. De alguna manera u otra, siempre conlleva desde el momento en que personas ajenas al lugar ya forman parte de, digamos, en este caso, en este proceso de desarrollo, ya ocasiona impacto. Porque hay, por ejemplo, campamentos petroleros donde los trabajadores no salen así nomás hacia afuera del campamento, ¿no? Para evitar muchas cosas, ¿no? No crear las costumbres y formas de las personas que viven en su lugar. Entonces, en algunos casos se evita en este caso, que haya mucha intervención, intercesión de personas que son ajenas al lugar, ¿no? Bueno, el comportamiento ético es algo muy fundamental, ¿no? De que si nos vamos a un lugar y ahí vemos de que hay una fauna interesante para decir, bueno, vamos a ir de casa. O si vemos una región donde hay bastantes peces, no vamos a hacer una explotación a través de la pesca que pueda afectar a esa región, más que todas las partes interesadas, ¿no? Entonces ahí hablamos de un comportamiento ético, ¿no? También no vulnerar y afectar a las personas que son de esa comunidad. Bien. En este aspecto de respeto a las partes interesadas, ¿ya? ¿Quiénes son las partes interesadas? En realidad se constituyen ambas partes, ¿no? Pero las que, digamos, en este aspecto tienen mayor peso son las personas que habitan esa región, ¿ya? El de legalidad igual, ¿no? Es algo que está constituido en forma de aplicación en lo que viene a ser la constitución política del Estado, ¿no? Esta de acá, me imagino que debe estar basada en una norma internacional con respecto a su aplicación en todos los países, ¿no? Esto de acá de los derechos humanos igual, ¿no? Está dentro de la constitución política del Estado. Entonces, les decía de que todo lo que se desarrolla en lo que viene a ser responsabilidad social tiene aspectos legales. Uno, que están referidas más que todo a la ley del medio ambiente, a la ley general de trabajo y a las leyes que tiene el país. En este caso, la principal sería la constitución política del Estado, ¿no? Por otro lado, que tenga que ver con los consumidores, ya pues, dependiendo, ¿no? Dependiendo qué es lo que desarrolla la organización. Si fueran alimentos, tendría que cumplir, si, por ejemplo, tendría que considerarse las normativas de los productos o alimentos que se producen, ¿no? Que el INORCA tiene, dependiendo del tipo de producto, tiene las respectivas normas y parámetros que se deben cumplir. Si fueran de hidrocarburos, igual, ¿ya? Cualquiera que sea lo que desarrolle esta organización y que se va a reflejar en el mercado, generalmente están relacionados a normativas, ¿listo?
Bueno, en cuestión de las prácticas laborales, por demás, mencionar de que acá en Bolivia tenemos la ley 16.998. Generalmente la mayoría de las leyes de higiene y seguridad ocupacional en los países están basadas en lo que establece la Organización Internacional del Trabajo. En lo que viene a ser el medio ambiente, ya habíamos visto la ley 373, ¿no? Bueno, creo que hay aquí, por ejemplo, aquí, participación activa de desarrollo de la comunidad, no solamente es agarrar y desarrollar un sistema productivo en una región, sino que también eso conlleva a tomar en cuenta un desarrollo de la comunidad, ¿ya? Bueno, jóvenes, con esto hemos concluido una introducción de la norma ISO 26000. Quería encontrar un video que nos permita ampliar más de lo que he dicho. ¿Ya? Por favor, la clase es hasta acá. Vayan a elaborar sus exámenes. Tienen plazo hasta las 6 o 8 de la noche, creo. Y mañana me gustaría que todos los grupos me vayan presentando un avance de sus proyectos. ¿Ya? La clase termina acá, jóvenes. Quisiera ver cuántos valientes hay. Un print. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, creo que soy el único que no tiene grupo. En este caso, ¿puedo ir elaborando yo solo el proyecto? Lo que les acabo de mostrar, estoy seguro, segurísimo de que ustedes pueden encontrar y la veo más fácil esta, ¿cómo se llama? Esta norma o esta ISO, la 26.000, yo la veo más fácil, joven. Si usted puede, métele. Estoy seguro que usted va a entrar a internet y va a encontrar harta información de la... Así que puede hacerlo solito. No, yo no lo veo muy difícil esta ISO. ¿Alguna pregunta, Miguel? Ya, ingeniero, todo claro, yo lo voy a hacer solo. Haga eso. Yo veo que es más fácil, ¿no? Hoy día recién he curioseado esto y yo estoy seguro que es más, se va a encontrar más información. Ahí en la página que he abierto, se me hace que hay de varias empresas. Agarre una. Ya, ¿Ya? ingeniero, gracias. Ahorita vamos a hacer una toma más. Bueno, si no hay ninguna pregunta, por favor, mañana muestren un avance, please. Yo ya prácticamente es lo último que estamos entrando a la última unidad, ¿ya? Y voy a tratar de corregir exámenes hoy día. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta mañana. Mañana, dicen. ¿Ya? Hasta luego, Lite. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien. Alisten su proyecto mañana.